La Guerra de Reforma. Comenzó el 17 de diciembre de 1857 y culminó el 1 de enero de 1860, también conocida como la Guerra de los 3 años. La Reforma es un periodo de transformación social caracterizado por la transición de la estructura política de la colonia y del imperio a la formación de un Estado nacional basado en el orden constitucional. Esta revolución se basó sobre la necesidad de una reestructuración social que intentó terminar con los privilegios de las clases dominantes y la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Los conservadores. Su objetivo era una monarquía centralista, continuando con el antiguo régimen y orden social español. Querían una religión solo católica. Los liberales apostaban por una república federal. Por parte de los liberales tenemos como primer protagonista a Juan Álvarez, quien es elegido presidente, está en contra de Comonfort y promulga el Plan de Ayutla. Ignacio Comonfort, político y militar mexicano, nacido el 12 de marzo de 1812, quien conjunto con Juan Álvarez condujo la revolución contra Santa Anna que provocó su caída. Su objetivo principal era el puesto de presidente, al igual que logra un compromiso con los liberales y conservadores, y de esta manera impulsa las leyes de reforma. Ignacio Zaragoza, nacido el 25 de marzo de 1829, cuando participó en la batalla de Calpulalpan, siendo la última batalla de la Guerra de Reforma, donde fue derrotado el ejército conservador, con la que se dio el término a la Guerra de Reforma. Para el 5 de mayo derrota las tropas francesas. Benito Juárez. En este proceso, siendo el presidente de la Suprema Corte de la Justicia, correspondía a ocupar la presidencia, que dadas las circunstancias, se estableció en Guanajuato. Por otro lado, comenzando con los conservadores, el primer protagonista es Félix Zuloaga, quien apoya a los liberales en el Plan de Ayutla. Estuvo al lado de Ignacio Comonfort. Luego de proclamar el Plan de Tacubaya, se unió a los conservadores. Miguel Miramón, nacido el 29 de septiembre de 1832, fue un general conservador mexicano, primero como segundo jefe y más tarde primer jefe del ejército conservador, consiguiendo grandes victorias sobre el ejército liberal. También fue conocido como el máximo líder de los conservadores y fue nombrado presidente sustituto por Zuloaga por haberlo reinstalado presidente. Maximiliano de Habsburgo, nacido el 6 de julio de 1832. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena fue el segundo emperador de México. En este proceso fue enviado por los europeos para gobernar, el cual terminó siendo del bando liberal. Luis G. Osoyo. Luis Gonzaga Osoyo Pancorbo fue un militar mexicano, nacido el 19 de junio de 1828 en la Ciudad de México. Combatió durante la intervención estadounidense, al igual que al inicio de la Guerra de la Reforma, quien también fue considerado un partidario de los conservadores. Con el Plan de Tacubaya se marca el inicio de la guerra, que es proclamada por los conservadores para quitar la Constitución de 1857. Las causas de esta guerra de reforma es gracias a dos partidos con ideologías diferentes, liberales y conservadores. A causa de Ignacio Comonfort, Benito Juárez es hecho prisionero. Sin embargo, es liberado el 11 de enero de 1858. Mismo día en el que se proclama el Plan de Tacubaya. Félix María Zuloaga no aprueba esto y organiza un movimiento para quitar a Comonfort de la presidencia. Con la Constitución de 1857 se le quita el poder a la Iglesia y al ejército. Otra de las causas es que se produjo la separación de Iglesia-Estado y a esto se le llamó leyes de reforma. La ley de Juárez de 1855 proclama eliminar todos los privilegios a militares y religiosos. Después le sigue la ley de Lerdo, que es de 1856.
Esta proclama crear una clase media rural para sanear las finanzas estatales, impidiendo que la iglesia y los militares adquieran nuevos bienes. Benito Juárez, después de ser liberado, salió de la capital, ya que por ministerio de ley según la Constitución de 1824, y al tener el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ausencia del presidente de la República, le correspondía la responsabilidad de dirigir al país. Por este motivo, se trasladó a Querétaro, luego a Guanajuato, en donde el 19 de enero estableció su gobierno. Posteriormente, se dirigió a Guadalajara, donde estuvo a punto de ser fusilado. El conservador Miguel Echegaray proclama el Plan de Navidad, que es en contra del presidente Zuloaga y propone que sea sustituido por Miguel Miramón. Como resultado, Félix Zuloaga renunció al cargo y la Junta se estableció conforme al plan del 1 de enero de 1859. Benito Juárez ratificó su postura de respetar la Constitución de 1857. Esta guerra no tuvo verdaderos vencedores, aunque los liberales ganaron la batalla de Calpulalpan el 22 de diciembre de 1860, comandados por el general Jesús González Ortega. En cambio, las tropas conservadoras, que fueron comandadas por Miguel Miramón, estaban muy debilitadas y siguieron entorpeciendo el gobierno de Juárez. La batalla de Calpulalpan fue la que puso punto final a la Guerra de Reforma. Esta se llevó a cabo en San Miguel de la Victoria. Esta sucedió el 22 de diciembre de 1860. El enfrentamiento fue entre los conservadores, quienes pretendían exterminar la Constitución de 1857, y fue en contra de los liberales. Las consecuencias de la Guerra de Reforma en México fueron más guerra, sufrimiento prolongado para un pueblo que se desgastaba a sí mismo tratando de establecer definitivamente su independencia de las potencias extranjeras. Las actividades políticas y militares que se vivieron durante aquel tiempo llevaron a que existiesen dos gobiernos paralelos, uno desde Ciudad de México y otro desde la ciudad de Veracruz, con la consecuente guerra civil que empobreció, atrasó y agotó a este sufrido pueblo. Las leyes liberales que promulgó el Partido Liberal antes, durante y después de esta cruel guerra civil también es una de las consecuencias de la Guerra de Reforma. Otras consecuencias también conocidas son la invasión francesa y que tuvimos un emperador extranjero, Emiliano de Habsburgo. Para concluir, esta guerra causó mucho sufrimiento y devastación al pueblo, y después de todo, esta guerra nunca tuvo verdaderos vencedores, ya que los liberales, como ya antes mencionado, ganaron la batalla de Calpulalpan. Pero el ejército derrotado siguió en pie y unido. Los conservadores siguieron teniendo cierto poder y entorpeciendo la situación política y económica del gobierno de Benito Juárez. Esperamos que les haya quedado claro la Guerra de Reforma.